somos bendecidos, Señor. O digamos juntos: bendecido yo estoy, bendecido yo estoy, oh bendecido, bendecido yo estoy, oh bendecido, bendecido yo estoy, su mano está sobre mí y yo descansaré. En Él está mi fuerza, en Él esperaré. Él me ha bendecido en todo mi ser. Él es mi riqueza, tristeza no hay en Él. Bendecido yo estoy, oh así es, bendecido. Vamos a continuar con nuestra serie, El Sermón del Monte, y ahora vamos a ver el tema, el amor hacia los enemigos. Queremos aprender cómo tratar a los enemigos. ¿Quién tiene enemigos? ¿Hay por ahí alguna persona que usted diga, ay, esto sí como que es una piedrita en el zapato? Ay, tengo una persona que cada que lo veo siento maripositas en el estómago, pero más que maripositas, yo creo que como pájaros allá adentro, ¿no? De que se siente feo, revuelto el estómago. A veces nosotros consideramos como enemigos a las personas que tenemos a nuestro alrededor por diferentes circunstancias. Entonces, en esta ocasión vamos a aprender cómo tratar y cómo lidiar con estas cosas. Esa es la intención de reunirnos y de aprender cómo hacerle para vivir mejor. Cada vez que nos reunimos, esta es la intención. ¿Qué hacer para vivir alejado del pecado y más cerca de Dios? ¿Qué hacer para vivir en armonía con los que tengo a mi lado? ¿Y qué hacer para no ser yo esa piedrita en el zapato de otro, ¿no? Porque generalmente nos fijamos en lo que nos hacen, pero no en lo que nosotros hacemos. Entonces vamos a orar y vamos a estudiar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día. Gracias por la palabra que traerás, Señor, para nosotros. Te pedimos que prepares nuestro corazón, que labres la tierra, Señor, para que esta semilla que tú nos vas a dar en esta mañana caiga en tierra fértil, Señor, en tierra preparada, en tierra que pueda recibir tu palabra, en tierra, Señor, que esté llena de nutrientes para que la semilla que sea sembrada en nosotros el día de hoy, Señor, crezca y dé fruto al 100%, Señor. Te pedimos, Dios, que tú obres en nosotros, que tú derribes todo argumento, todas distracciones, que quites el cansancio, Señor, para que cada uno de nosotros podamos entender tu palabra y el mensaje que tú tienes para cada uno, Señor. Te damos las gracias y nos ponemos en tus manos en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces le voy a pedir que me acompañe a Mateo 5:38, por favor. Mateo 5:38 dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. El que te pida, dale. Y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que te maldicen, haced bien a los que te aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más?
¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Wow. Sin siquiera tratar de explicar estos versículos, nos podemos dar cuenta, si leemos detenidamente, el mensaje que el Señor Jesús está dándonos. Amor hacia nuestros enemigos. Pasar por alto a la ofensa. Dedicarnos y entregarnos enteramente a las personas que consideramos a veces nuestros enemigos. Simplemente al leerlo, vuela nuestra mente. Encontramos una vez más una instrucción de parte del Señor en donde nuestro pensamiento o las cosas que nosotros pensamos están totalmente en desacuerdo con lo que el Señor piensa. Los pensamientos, nos damos cuenta que los pensamientos del Señor son mucho más altos que lo que nosotros podamos pensar y lo que nosotros podamos creer. Y nuevamente el Señor reafirma esto en esta pequeña porción de la palabra. El Señor Jesús eleva de nuevo ese trato y esas palabras y esos pensamientos que debemos de nosotros de tener hacia los que están alrededor de nosotros y más específicamente a nuestros enemigos. Los eleva totalmente y sale de nuestro entendimiento. El trato que cada uno de nosotros debe de tener, las palabras, cómo se debe de dirigir, lo que debe de haber en el corazón de cada uno de nosotros hacia las personas que nosotros decimos que son nuestros enemigos. Por cualquier razón, por cualquier circunstancia que haya pasado. Delante de nuestros ojos nosotros podemos ver cómo el sentido real de la palabra se va distorsionando, ¿cierto o no? Podemos ver delante de nuestros ojos cómo el pueblo de Israel pensaba de diferente manera. En los últimos versículos de lo que acabamos de leer decía, oíste que fue dicho que bendigas a tus amigos y estés bien con tus amigos, pero a tus enemigos aborrécelos. Esto es un pensamiento que se había filtrado dentro del pueblo de Dios, que no era lo que la palabra estaba enseñando. En muchas ocasiones, nosotros delante de nuestros ojos estamos viendo también esta distorsión de cómo pastores, líderes, personas, miembros de la iglesia, iglesias grandes, iglesias chiquitas, cómo en muchas ocasiones se manipula la palabra para tener un fin o un bien, algo que me beneficie a mí y que quiero sacar como ventaja. Y vemos delante de nuestros ojos cómo la distorsión de la palabra se da y se sigue dando como se daba en la antigüedad. El sentido era totalmente diferente a lo que la gente estaba pensando. Ellos llegó a tanto la distorsión como llega en nuestros días, que nosotros pretendiendo seguir a Dios o servir a Dios de acuerdo a las creencias que nosotros tenemos, a veces están tan alejadas de Dios que estamos adorando y sirviendo a un Dios que nosotros nos inventamos. Está tan alejado ya la interpretación bíblica que lo que nosotros creemos que a Dios le agrada, Él aborrece completamente. Y esto les estaba pasando también a ellos en la antigüedad. Lo que Dios había dicho para establecer una ley, para que hubiera justicia, para que hubiera balance, ellos la trastornaron y la llevaron al punto en donde tenían que ver como enemigos a las personas que no les caían bien. Y esto era desagradable delante de los ojos de Dios. Y esta decisión estaba alejándolos. Ellos pretendían servir a Dios de acuerdo a estas reglas, pero lo que estaban haciendo es que estaban sirviendo a un Dios que ellos se crearon. Es lo mismo que tener imágenes, es lo mismo que la idolatría. A veces nosotros como cristianos les decimos a la religión tradicional, les decimos, no, es que no tienes que tener imágenes, es que no tienes que tener dioses delante de ti, porque no te escuchan, porque no hacen esto, hacen aquello. Pero en muchas ocasiones nosotros como cristianos rebajamos tanto la palabra, le añadimos tantas cosas a la palabra de acuerdo a nuestros pensamientos, que también estamos adorando a un Dios falso. Un Dios que no es el de la Biblia. Un Dios que es una imagen que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Una imagen que nosotros decimos, no, a Dios es bien buena onda, Dios te va a pasar esto, Dios te va a pasar aquello. A Dios Dios ama, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador.
una verdad a medias. Porque vemos ejemplos de la Biblia como en castigos ejemplares que Dios dio, que tanto el pecado como el pecador perecieron. Entonces, estemos atentos. Por eso es bueno que estudiemos. Por eso es bueno lo que hace Vicente, que nos dice, estudiemos la Biblia. ¿Para qué? Para tener fundamentos sólidos, fundamentos reales, fundamentos que le agraden a Dios y que la adoración que nosotros le estemos entregando a Dios de verdad le llegue y que sea genuina y que sea bíblica. Porque si no lo es, estamos adorando a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y esto pasaba cuando nosotros, o esto pasa, que lo que les estoy comentando, pasa cuando tratamos de interpretar la Biblia de acuerdo a nuestro entendimiento, de acuerdo a nuestro carácter, de acuerdo a lo que está dentro de nuestro corazón. Y es muy fácil que para nosotros seguir a un Dios fabricado, porque no te exige. Un Dios fabricado se acomoda a tus necesidades. Un Dios fabricado satisface nuestras propias necesidades. Y es muy fácil que nosotros los seres humanos tendamos a aligerar la palabra de Dios. Tendamos a aligerar las cargas, que cuando amamos al Señor no son pesadas y no son gravosas. Pero cuando nuestro corazón está en otro lado, se convierten en cargas súper pesadas y difíciles de llevar. Pero porque nuestro amor y nuestro gozo está en otro lado y no está en la palabra. Un ejemplo muy sencillo, si la palabra dice sed santos, porque yo soy santo, nuestra humanidad y nuestra pecaminosidad dice, ¿para qué tanta santidad? ¿Para qué tanto apartarse al Señor? Dios perdona, Dios es amor. ¿Para qué entonces tengo que vivir de una manera santa? Aligeramos la carga y nosotros pretendemos adorar a Dios de esta manera cuando Dios te exige y te pide, hey, tienes que ser santo porque yo soy santo. No hay otra manera de acercarse a mí. Cuando la Biblia dice, preserva en la oración, nosotros decimos, es que se me hizo tarde. Es que ya me tengo que ir, ya no tengo tiempo. Después oro. Pero la palabra dice, preserva en la oración, para tener comunión, para conocer el corazón de Dios. ¿De qué manera vamos a conocer el corazón de Dios si no hay una comunión con el Señor? En la lectura, en escuchar la palabra, en la meditación de ella. Nosotros decimos, es que no tengo tiempo. Argumentos que nosotros, y Dios lo entiende. Dios sabe que tengo que trabajar. Dios sabe que tengo necesidades. Dios sabe que tengo que hacer esto y que tengo que hacer aquello. Dios conoce que yo lo quiero y yo lo amo, pero no tengo tiempo para Él. Dice la Biblia, ama a tus enemigos, y nosotros decimos, el que me la hace me la paga. Te voy a hacer sufrir como me hiciste sufrir tú a mí. ¿A qué Dios estamos sirviendo con las intenciones de nuestro corazón? ¿Al Dios de la Biblia o a un Dios que nosotros fabricamos? Pablo le dijo a su hijo espiritual Timoteo y le dio un consejo, creo yo, de los consejos más importantes que cada uno de nosotros pueda tener. Pablo se lo dio a Timoteo y le dijo, acompáñame Timoteo, segunda de Timoteo 3:14. Le dijo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Uno de los consejos más importantes que Timoteo pudo haber tenido en su vida, él le dice, Pablo, persiste. Timoteo, persiste en lo que has aprendido. Persiste en lo que conoces de las Sagradas Escrituras. Persiste en donde creciste. Desde tu niñez tú las conoces. Persiste ahí. La palabra persistir habla de permanecer en un sitio, de permanecer en un solo lugar. Y el ejemplo que da la explicación de esta palabra es como vivir en un solo lugar, en una sola casa. Mantenerse y permanecer habitando en un solo lugar.
Por eso le dice, habita en la palabra. No te alejes de ella. Vive ahí. Ánclate a la palabra. No te muevas ni a derecha y no te muevas ni a izquierda. Permanece todos los días de tu vida en esta sola casa. Fíjense, nosotros nos hemos cambiado de casas muchas veces. Nos hemos movido. Estamos como nómadas. El cambio más grande fue desde México hasta acá a los Estados Unidos. Y esa fue una reclamación de nuestras hijas, de que no permanecimos en un solo lugar. ¿Por qué? Porque se rompían las amistades. Ellos comenzaban a hacer amistades y luego por las necesidades o por las circunstancias nos teníamos que mover. Y ellos perdían la comunicación con las amistades que ya habían tenido y eso les dolía. Si nosotros hubiéramos permanecido en un solo lugar, ellas hubieran podido conservar esas amistades. Y quizás ahorita serían buenos amigos, no sé. Pero este es el ejemplo. Si nosotros no persistimos en las Sagradas Escrituras y andamos de un lugar para otro, vamos a romper esa relación que tenemos con Dios o que debemos de tener con Dios. Cada vez que nosotros nos salimos de la palabra para seguir nuestras propias cosas, nuestras propias interpretaciones, o lo que el YouTube y Facebook y el Twitter y todas las aplicaciones nos dicen, que cada una de estas hay miles de cosas ahí, y cada de esas miles de cosas tienen su propio pensamiento y su propia interpretación, unas adecuadas, otras no. Pero todas estas cosas nos sacan de la palabra. Dice aquí, le da el consejo Pablo a Timoteo y le dice, permanece. Quédate en la palabra, quédate en un solo sitio. No rompas con la comunión que debe de existir contigo y con Dios. Permanece. Y es ese mismo consejo que nosotros debemos de tener. Ese mismo consejo aplica para nosotros, para permanecer todos nosotros, todos los días de nuestra vida apegados a la palabra. Tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida ministerial, así como le ayudó a Timoteo a sortear todas las aflicciones de la vida, tanto de su vida personal y su vida espiritual, también a nosotros nos va a ayudar de la misma manera. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? ¿Quieres no tener situaciones y quieres no tener cosas difíciles que lamentar? Persiste en la palabra. No te separes de ella, no rompas con ese diálogo y con esa constante comunión que debemos de tener con el Señor. Persiste. ¿Quieres que te vaya bien en tu vida ministerial? Persiste en la palabra. No te alejes. Mantente, vive en un solo sitio, habita alrededor de la palabra de Dios. No nos vayamos con otras cosas, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, a querer acomodar la palabra e interpretarla de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer para satisfacer, en el tema que estamos hablando, para satisfacer nuestras venganzas muchas veces, hacia las personas que las tenemos como enemigas. Está más que comprobado para todos nosotros que no podemos vivir alejados de la palabra de Dios. No podemos vivir. Si tú te alejas de Dios, te va mal. Y yo creo que todos pudiéramos levantar nuestras manos y decir, sí es cierto. Cada vez que yo me separo de Dios y no permanezco en la palabra, me va mal. Hay consecuencias trágicas, hay consecuencias malas, hay consecuencias negativas que vienen a mi vida. Nosotros necesitamos la palabra de Dios para tomar buenas decisiones. En todas, por mínimas que sean, necesitamos del consejo divino para que nuestro comportamiento cambie, para que nuestras acciones cambien, para que nuestras palabras cambien, para que todo lo que salga de nuestra boca sea de bendición y no de maldición. Necesitamos de la palabra. ¿Por qué estamos estudiando el Sermón del Monte? A este punto quería llegar. ¿Por qué lo estamos estudiando? Ya llevamos varios meses, no sé, 2 o 3 meses estudiando y no hemos salido del capítulo 5, perdón. Apenas lo vamos a terminar y lo vamos a terminar la semana que entra. Pero ¿por qué estamos nosotros estudiando?
A veces nosotros queremos sentir más y queremos más acción y queremos más temas y queremos escudriñar la palabra, el Apocalipsis, revelaciones, cosas, porque a veces nos enfadamos de estar estudiando de una manera sistemática algo. Es el mismo tema, el mismo tema, el mismo tema. Pero ¿por qué estamos estudiando entonces este tema? ¿Cuál es la razón? Aprender a comportarnos, mis hermanos. Aprender a vivir la vida día con día. Hemos estado viendo temas de la vida diaria. Temas que nos enseñan a alejarnos del pecado, nos enseñan a contestar bien, nos enseñan a tener un buen sentimiento, a tener una buena respuesta. Decíamos que este sermón del monte, a un principio decíamos que era como la carta magna del cielo, era la constitución celestial en la cual nosotros debemos de vivir, en la cual nosotros nos debemos de regir. En el sermón del monte encontramos leyes para todos los ciudadanos del cielo. Y pregunto, ¿cuántos ciudadanos del cielo hay aquí? Amén. Entonces debemos nosotros de vivir de acuerdo a las leyes de las cuales pertenecemos. Nosotros estamos viviendo aquí en los Estados Unidos. ¿Qué leyes debemos de seguir? ¿Las de México? ¿Las de El Salvador? ¿Las de Francia? Las de Estados Unidos. Estamos viviendo aquí. Entonces, si nosotros pretendemos habitar con el Señor, pues ¿qué leyes vamos a seguir? Las de Dios. Nada más. Y siguiendo las leyes de Dios, vamos a vivir a gusto en Francia, en Inglaterra, en México, en Zapopan, en todos lados, en México, en todos lados. Porque la palabra siempre es mucho más alta que cualquier pensamiento humano. Entonces, estudiamos para que nos vaya bien. Todos nosotros estamos sujetos a las leyes celestiales para vivir una vida diferente, para tener un estilo de vida diferente, para evitar problemas, para evitar pleitos, para evitar el rencor que muchas veces se forma en el corazón de cada uno de nosotros. Por esa razón, a nosotros nos conviene vivir de acuerdo a lo que el Sermón del Monte nos enseña. Más de alguna ocasión nos vamos a ver envueltos nosotros en las situaciones en las cuales estamos estudiando, que quizás no sea algo que nosotros estemos viviendo, como las semanas pasadas estábamos hablando del divorcio, del adulterio, y los jóvenes aquí ni se han casado. Y van a decir, ¿y yo qué voy a aprender de eso? Quizás el día de mañana, Dios no lo quiera, tengas que vivir una situación así. O estés envuelta en alguna situación así. O puedas dar un consejo de lo que has aprendido de la palabra, que esa es la intención. Entonces, debemos educarnos en la palabra. Vamos a estar estudiando el Sermón del Monte para adquirir conocimiento, para aprender a vivir. Y lo mejor de todo es que estaremos en paz con nuestros hermanos, pero lo más importante es que estaremos en paz con Dios. Estaremos en armonía con Él. ¿Por qué estaremos haciendo las cosas bien? Siempre han existido leyes. Desde el momento que el ser humano fue plantado en el huerto del Edén, existieron leyes. Y le dijeron al hombre y a la mujer, de todo árbol del fruto, de todo árbol del huerto puedes comer, de todos los frutos que hay, menos de del árbol de la vida, del bien y del mal. No puedes comer de ellos porque ciertamente morirás. En el momento que permaneció Eva en la palabra, hubo una separación y hubo una consecuencia grave. Siempre hemos tenido nosotros y recibimos palabra de Dios. Cuando salió el pueblo de Egipto, el Señor entregó la ley a Moisés para que el pueblo pudiera habitar en armonía, para que supiera cómo cohabitar, cómo coexistir entre unos y otros, y no hubiera pleitos, y tuvieran armonía con el Señor. Es lo mismo para nosotros en la actualidad. ¿Para qué estudiamos y para qué vemos la ley de Dios? Bueno, pues para tener armonía entre nosotros, para que podamos coexistir en el mismo lugar, en la misma congregación, en la misma habitación, en la misma casa, en la misma familia, para que estemos bien y sobre todo permanecer en armonía con el Señor. Para eso estamos estudiando. Entonces,
Dice Mateo 5:38, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. La conocida ley del talión. ¿Cuántos aquí saben lo que dice esta ley? ¿O cuál es el propósito de esta ley? El diccionario dice así: dentro de los estudios históricos de la solución de conflictos, de relevancia jurídica, probablemente la ley del talión es una de las más antiguas. Solamente la ley de la selva o la ley del más fuerte le antecede. Entendemos esto, ¿no? La ley del ojo por ojo normalmente se le conoce como la ley de la retribución. Y da la explicación en latín. Dice lex talionis. En el latín lex es ley y talio es igual o equivalente. Esta ley era o decía que el castigo por la falta cometida debía de ser el mismo para el infractor. Básicamente eso es lo que la ley decía. Si alguno de nosotros cometía una infracción, pues bueno, teníamos nosotros, delante de esta ley, que pagar con lo mismo. Si matábamos a alguien, éramos muertos. Si matábamos un animal, teníamos que reponer el animal. Si le sacábamos un ojo a alguien, le teníamos que sacar el ojo también a nosotros. Igual, equivalente, similar. Teníamos que pagar de la misma manera. ¿A cuántos les gustaría aplicar la ley del talión en nuestro tiempo? Híjole. Yo creo que si nos dieran oportunidad de desquitarnos de la misma manera que nosotros nos hicieron, más de alguno le entraría. Simplemente, si usted, como hay noticias que, por ejemplo, vemos en la televisión, de que un policía mató a un muchacho hispano moreno. Entonces, de cierta manera, el policía queda exonerado. Es que se estaba defendiendo. 5 policías atacando a una persona con una navaja de este tamaño. Es que corría peligro la vida de los policías. A veces dices, ay, híjole, la ley de talión estaría buena, ¿no? O cuando hay una violación, o cuando hay un asesinato de una mujer. Hace poquito salió en las noticias de una persona que en la calle simplemente le quiso robar a una mujer su bolso y la acuchilló y le quitó la vida. A una mujer de 40 años con un hijo como de 8 años que se dirigía al trabajo a las 10 de la mañana, una persona que la quiso robar le quitó la vida. Se fue. No sé si lo hallaron, la verdad. Pero en esas ocasiones dices tú, ¿cómo me gustaría? O cuando le hacen algo a un niño. Qué bueno sería la ley de talión en estos tiempos o en estas situaciones. Lo mismo para cada uno de ellos. Hay tantas injusticias en nuestros tiempos que esta ley sería muy atractiva. O en ocasiones hay tanta amargura, tanto rencor, tanto odio en el corazón de muchos de nosotros que esta ley sería muy buena para podernos desquitar. ¿Cuál es el caso, no? Punto 1. La ley de la retribución, por un lado, existía para reducir el crimen. Por un lado, estaba puesta esta ley para reducir el crimen. Si alguna persona escuchaba el castigo otorgado al infractor, inmediatamente había temor. Te corregías. Tenías que cambiar tu estilo de vida, tenías que cambiar tu forma de pensar, porque estabas escuchando lo que le pasó. Dices, no, hombre, por un pleito se pelearon y accidentalmente se cayó y se pegó en la cabeza, pero pues sí se pelearon. Y murió. Dice, ahora tengo que pagar mi vida, con mi vida la muerte, porque yo me peleé, yo lo golpeé y cayó. Se golpeó. Tengo que pagar con mi vida también. Por un arranque, por un momento de excitación, cometemos muchas veces muchas cosas muy desagradables delante de los ojos de Dios. Esta porción de que el Señor Jesús habló fue extraída directamente del Éxodo. En Éxodo 21:24 dice, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Igual, lo mismo.
la ley de la equivalencia. Teníamos que pagar con la misma cosa. El pueblo al salir de Egipto venía viciado, venía molesto, venía o emocionado también de cierta manera porque venía saliendo, pero recuerden cómo el pueblo comenzó a murmurar en contra de Moisés, se comenzó a quejar, comenzó a ver la frustración, no tenían agua, no tenían carne, tenían que caminar, estaban dando vueltas en círculos. Imagínense cómo comenzaba el pueblo a exasperarse. ¿Cómo iban a cohabitar este pueblo recién salido que el Señor tenía que limpiar de todas las cosas que ellos estaban viviendo? ¿Cómo iban a poder cohabitar? Entonces viene la ley, viene el Señor, establece ley para que pudieran vivir juntos, para que pudiera haber armonía, para que pudiera haber paz entre todos. Seguramente en esos momentos existía hostilidad. Existían cosas negativas. A veces cuando estamos bien a gusto y nos quitan el pan que nosotros queríamos y que ya íbamos por él, provoca molestia. O tenemos calor debajo de esta carpa y decimos, ay, jole, estoy incómodo. Quisiera un lugar grande con aire acondicionado. Ojalá. Y provoca incomodidad, provoca molestia en el corazón. Ahora imagínense cómo estaba el pueblo. Necesitaba haber una ley que lo pudiera nivelar para que pudieran coexistir. ¿Cómo vive un pueblo sin ley? Desenfrenado totalmente. Hace muchos años salió una serie de películas que se llamaban Mad Max, ¿se acuerda? Es ficción, pero es un ejemplo bien significativo de cómo vive, y de hecho de eso trata la película, un pueblo que se queda sin ley, que se queda sin gobierno, y que viven a que el más fuerte sobrevive, la ley de la selva que leíamos hace rato. Una nación sin ley se destruye, una nación sin principios se destruye. Entonces era necesario que viniera esta ley para que existiera equilibrio, para que el pueblo no se desenfrenara, para que no se mataran entre unos y en otros. En el libro de Levítico encontramos un caso que se tuvo que resolver de acuerdo a lo que dice esta ley. Un joven que se enfrascó en un pleito con otra persona, con un hermano, se enfrascó en un pleito y de cierta manera él ofendió a Dios en el medio de este pleito y fue castigado de manera ejemplar. El Señor tuvo que venir y volvieron a reforzar lo que ya se había hablado en el Éxodo. Levítico 24:10. Acompáñenme y vamos a analizar esto. Castigo del blasfemo, así dice su Biblia, ¿no? Levítico 24:10. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel. Y el hijo del israelita, y el hijo del israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. El hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Se está refiriendo al nombre del Señor. Y maldijo. Entonces le llevaron a Moisés y su madre se llamaba Solemit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Era del pueblo. Era israelita. Dice ahí el 12, y lo pusieron en la cárcel hasta que fuese declarado por palabra de Jehová. ¿Qué se iba a hacer con este muchacho que se enfrascó en un pleito con otro hermano? No sé si por ahí el Señor hable. Un pleito entre hermanos del mismo pueblo que salieron de Egipto. De alguna manera salieron de su boca, de la boca de este joven, blasfemia delante de Jehová. Este fue un crimen cometido por este matrimonio mixto, y este joven por este joven judío era de padre egipcio. Pero bueno, el problema no era ese. El problema era que el joven se enfrascó en este pleito y blasfemó el nombre del Señor. De alguna manera no dice la Biblia qué dijo,
No lo comenta. Pero este joven profirió palabras en contra del Señor. A la hora de enfrascarse en este diálogo, ¿qué dijo? No sabemos, pero blasfemó a Dios. Por tal pena, este muchacho fue metido a la cárcel y Moisés tuvo que esperar a que Dios hablara para resolver esto. Ahí esperó. En los 10 mandamientos encontramos la falta que cometió este joven. Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no tendrá por inocente Jehová al que tomase su nombre en vano. ¿Qué dijo? Este pleito es un clásico pleito entre hermanos. Entre hermanos que se congregaban donde mismo, que salieron de la misma nación de Egipto, que escuchaban la misma enseñanza, que vieron lo mismo, vieron al Señor, vieron de cómo el Señor los sacó con mano poderosa. Eran hermanos. ¿Qué le habrá dicho? Fue una pregunta que me surgió. ¿Qué le dijo a su hermano? Y bueno, me contesté con otra pregunta. Pues bueno, ¿qué palabras salen de nuestra boca cuando estamos enojados? Muchas veces cuando nosotros nos enojamos, salen cosas que no están en nuestro corazón y que muchas de las veces las explotamos y decimos cosas que son detestables, malas. Proferimos injurias delante de las otras personas, los maldecimos. Y me imaginé ciertas palabras que pudo haber dicho, te juro por Dios que me las vas a pagar. Usando el nombre del Señor en vano. ¿Se agradará a Dios de que usen su nombre para maldecir a alguien? Te juro por Dios que me las vas a pagar. Pero mi Dios me hará justicia y te pondrá en tu lugar. ¿Cuántas veces muchos de nosotros no hemos pensado así? ¿Podremos usar el nombre del Señor para satisfacer nuestra venganza? A veces nos imaginamos que una blasfemia en contra de Dios es algo, pues no sé, algo muy feo, decírselo a Dios directamente. Ya es un extremo total. Pero ¿cuántas veces nosotros blasfemamos el nombre de Dios y traicionamos lo que creemos en un arrebato y en un momento de frustración y de ira? Traicionamos lo que hay dentro, o sea, lo que creemos. Muchas veces, a veces incluso decimos, no me vengas a mí con tu Dios, a mí el que me la hace, me la paga. Entre hermanos. ¿Habrá pleitos entre hermanos? ¿Habrá pleitos en las iglesias? O una pregunta, te voy a hacer una pregunta más directa. ¿Con quién tienes pleito en la iglesia? En la iglesia en donde nosotros nos congregamos, ¿con quién tenemos diferencias? Hay personas que se desilusionan al entrar a una iglesia, personas que son de recién ingreso y que comienzan a ver todas las cosas que existen dentro de una congregación y dicen, hombre, ¿a dónde me fui a meter? Pleitos entre hermanos contra hermanos, hermanos contra pastores, pastores contra líderes, los líderes contra los jóvenes, jóvenes entre jóvenes, pleitos, dichos, comentarios, argumentos, es que a mí no me cae bien por eso, es que a mí no me cae bien por aquello. Hace algún tiempo cierta persona que no tenía más de un año en una congregación dijo estas palabras: estas personas no edifican mi vida, se la pasan peleando, hablando uno del otro. Una persona que recién ingresó en una congregación en donde se precia de predicar la palabra de Dios. Muchas veces se predica la palabra desde los púlpitos, pero cómo la recibimos y cómo actuamos en consecuencia de lo que escuchamos. No lo estoy inventando, son palabras de una persona que llegó a una congregación y que quería cambiar su vida, que quería mejorar, que quería tener una relación con Dios, pero se encuentra con que se están peleando los que están allá adentro.
Muchas personas, por esta razón, quedan vacunadas en contra del cristianismo y no quieren volver, y no quieren saber nada. Muchos de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, quedan vacunados en contra de la iglesia por todas estas situaciones que existen, que muchas veces nosotros los padres no somos conscientes y nos enfrascamos en este tipo de situaciones. Para nosotros, es tan fácil enfrascarse en un pleito. Es tan fácil ver los defectos de las otras personas. Es tan fácil entrar en conflictos interminables porque no estamos dispuestos nosotros a perdonar, no estamos dispuestos nosotros a perdonar al que me ofendió. En muchas ocasiones la persona que se ofende tiene razón, de verdad le hicieron un daño, de verdad fue atacada, de verdad fue dañada. En otras ocasiones no. Pero ¿cuál es la respuesta y cuál es la respuesta que nosotros le tenemos que dar a Dios? ¿La ley del talión? Porque está justificado. Bajo esta ley estamos justificados a decir, bueno, va la mía. Este joven fue acusado de blasfemia, de pronunciar palabras en contra, para ofender o en contra de Dios en el medio de este pleito. Este joven no supo perdonar, no supo pasar por alto la ofensa, le ganó el enojo, le ganó la frustración y pecó. Con lo que hizo, pecó delante de Jehová. ¿Cuál fue la sentencia? Vamos a ver. Versículo 13. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento. Todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él. Era para que todos los que fueron contaminados con este dicho pusieran sobre él su propia blasfemia, para quitar el pecado de los oídos de las personas que lo escucharon. Por eso les pusieron las manos sobre su cabeza, como lo hacían en el sacrificio. El pecado se transfería a la persona que iba a morir, al animal que iba a morir. Entonces le ponen las manos sobre la cabeza de él, dice, y apedrearlo toda la congregación. Wow. ¿Cuántos quieren la ley del talión dentro de la iglesia? 15. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a Dios llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Asimismo el hombre que hiera de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. Vuelve a reafirmar la ley del talión para traer estabilidad, para traer armonía dentro del pueblo. El que hiere a algún animal ha de restituir el animal. Animal por animal, dice ahí. 19. El que causare lesión a su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se le hará a él. El que hiere algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere a muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendráis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová mandó a Moisés. ¿Cómo un pecado dentro de un enojo, dentro de la ira, dentro de a veces que nos enfrascamos en alguna situación, Dios es celoso de lo que dice en su palabra y Dios hace cumplirla? ¿Y ustedes creen que esto no fue un ejemplo para todo el pueblo? Cuando yo me imagino que después de esto cualquiera que se empezaba como querer airar y pelearse con el hermano se acordaba y dice: no, mejor me pongo en paz, mejor hacían las paces, mejor ponían la otra mejilla.
Mejor se tranquilizaban. No vaya a ser que cometa yo un error y muera. ¿A cuántos les gustaría que se juzgara así la iglesia? Los problemas dentro de la congregación. Yo creo que sin temor a equivocarme, que si esto existiera en nuestro tiempo, seríamos amorosos, seríamos cordiales, seríamos los más atentos, seríamos los más perdonadores. Porque si no, podemos perder nuestra vida. De esta manera se evitarían tantos problemas dentro de las congregaciones, tantas situaciones difíciles que a veces existen, tantas cosas. Debemos de perdonar. El Señor nos está enseñando a perdonar. En Deuteronomio 19 habla acerca de las leyes de los testimonios. ¿Cómo deberían de hacerse? ¿Cómo deberían de llevarse a cabo cuando alguien tenía algo en contra de alguien? Además también habla de los castigos o el castigo para el falso testigo, para la persona que te acusaba falsamente. También había un castigo de ejemplar. Deuteronomio 19, desde el 15 hasta el 20, pero vamos a leer el 18. Estaban hablando acerca de esta ley, de cómo se debería de efectuar y el castigo para el falso testigo. Y el 18 dice, y los jueces inquirirán bien, o sea, serán justos, serán leales, no recibirán cohecho. Dice, inquirirán bien, y si aquel testigo resulte falso, y hubiere acusado falsamente a su hermano, dice el 19, entonces haréis a él como él pensó hacerle a su hermano. Si dentro de este testimonio, la persona que estaba haciendo un falso testigo estaba procurando la muerte del otro, entonces el que iba a morir es él. Se le hará conforme a lo que él quería hacer con su hermano. Dice, y quitarás el mal del medio de ti, y los que quedarán oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante por miedo de ti. Perdón, en medio de ti. El 21 me llama la atención. Dice, y no le compadecerás. Una vez hallado el culpable, imagínense la escena. Sacarlo en medio de la congregación a una persona que por alguna razón fue castigada y iba a morir apedreado. Imagínense cómo estaba, suplicando, pidiendo perdón, llorando, iba a morir. Dice aquí, no te compadecerás. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esta ley no hablaba de crueldad, hablaba de justicia, hablaba de equidad, hablaba de mantener la paz, de que hubiera armonía entre hermanos, de que pudieran cohabitar 2 millones de personas que salieron de Egipto, todos, una sola congregación junta, que pudieran habitar en armonía todos ellos. Para eso fue creada esta ley, para que hubiera paz y hubiera armonía, para reducir el crimen dentro del pueblo. Punto 2, esta ley de la restitución también llevaba la intención de impartir justicia de una forma equilibrada. Una cosa por la otra, ojo por ojo, mano por mano, pie por pie. No ojo por vida, no un golpe por amputación del brazo. Porque muchas veces, muchas personas, a los esclavos o a mucha gente, tú la golpeabas a alguno de los poderosos y te mochaban la mano. Esta intención llevaba, o este segundo punto, llevaba como intención no caer en la venganza, no caer en castigos excesivos. Porque nosotros los seres humanos somos dados a eso. O sea, nosotros nos pegan, nosotros pegamos 2 veces. Si a nosotros nos hacen algo, nosotros casi siempre nos desquitamos y ándele para que se le quite. Vamos un poquito más allá. En esta ley trataba de que hubiera una justicia equivalente. En muchas ocasiones, nosotros o cualquier persona, cegada por el dolor, por la falta cometida o por el agravio
que nos hicieron a nosotros, nos vemos muchas veces cegados por la sed de venganza. Queremos hacerle lo mismo y un poquito más. Y a veces llevamos a cabo las peores cosas, que fue lo que le pasó a este joven. Por esa sed de venganza y de quererse desquitar, a lo mejor a lo mejor le dijo, el israelita le dijo a él, al otro que no era un israelita porque era de papá egipcio. A lo mejor se molestó. Y se airó. Y eso provocó que este joven muriera. Muchas de las veces nuestra humanidad, nuestra pecaminosidad es fácilmente vulnerable. Somos vulnerables y nuestro deseo de venganza nos excede, aunque a veces conozcamos de la palabra, aunque a veces estemos en cordura, aunque a veces estemos tranquilos, nuestra sed de venganza muchas veces excede nuestras propias intenciones y pensamientos. Por esta razón existía esta ley, para que hubiera igualdad, para minimizar la venganza y que no nos pasara lo que le pasó a este joven. La razón por la cual nosotros nos exaltamos tan fácilmente es porque hay pecaminosidad, porque muchas de las veces nosotros no sabemos impartir justicia, porque a veces nosotros al infractor, por ejemplo, si el infractor, la persona que cometió el pecado, nos cae bien o es un miembro de la familia, lo justificamos y decimos, pobrecito, denle otra oportunidad. No fue su intención decir eso. No lo juzguemos, no lo ataquen. ¿Dónde está entonces la misericordia de Dios que predicamos? Tendemos a bajar, ¿no? Pero si el infractor es una persona que nos cae mal, fuego del cielo. Señor, te lo entrego, fulmínalo, haz justicia, Señor. Hazle justicia a tu ungido, Señor. Te lo entrego. O sea, somos fácilmente manipulables, una cosa o la otra. No somos justos. Esa es una verdad. Nuestra respuesta natural, nuestra respuesta, la que nos sale naturalmente, va siempre en esta dirección. No hay equidad, no hay equilibrio. O nos quedamos cortos o nos pasamos de la raya y por mucho. Por esa razón, el Señor Jesús dijo, por esa razón Dios dijo en el Éxodo 32-35, dice el Señor, mía es la venganza y la retribución. Dice, a su tiempo su pie resbalará, a su tiempo su pie resbalará. Porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresurará. Dice el Señor, mía es la venganza. El Señor sí tiene con equilibrio. El Señor sí ve con justicia. Nosotros no podemos. A nosotros nos gana. Hay una ley para los abogados, por ejemplo, que ellos no pueden atender casos, no es ético atender casos en donde el acusado o el defendido es familiar de él. No puedes, porque vas a cegar tu entendimiento, porque te vas a ir por el corazón. Entonces, hacen a un lado a la familiar y le ponen una persona que no conozca. Si yo tengo un papá abogado y cometo un crimen y quiero que me represente, no se puede. Porque somos influenciables. Nos vamos por el corazón. Dios no. Dios no. Dios imparte la justicia perfecta. Por eso Él decía, déjamelo a mí. Pablo en la carta a los Romanos decía, Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entreguemos nuestras cargas en manos de Dios. Entreguemos nuestras injusticias o las cosas que nos han hecho, entreguémosla en las manos del que juzga justamente y en su tiempo pagará. Ojo, el Señor es perfecto, el Señor es amoroso, el Señor es compasivo
Y muchas veces nosotros entregamos las cargas en el Señor para que Él haga justicia. Pero el Señor nos ve de otra manera. El Señor no va a ver a tu enemigo en la forma en la que tú lo ves. El Señor va a ver a tu enemigo con sus ojos, con compasión, con misericordia, con paz. El Señor le va a dar la oportunidad a tu enemigo de redarguir, le va a proporcionar el perdón. Ese deseo de venganza el Señor no lo tiene. El Señor abre las manos y es compasivo y es perdonador. El corazón de Dios no es como el de nosotros. El corazón de Dios está lleno de misericordia y va a juzgar a tu enemigo de acuerdo al corazón de Dios, no de acuerdo a nuestro corazón. Quizá la justicia que Dios va a emplear en aquella persona que te hizo algo no te va a gustar, porque le va a proporcionar el perdón, porque no va a caer fuego del cielo, porque no lo va a fulminar. A lo mejor lo levanta, a lo mejor lo pone por cabeza, a lo mejor lo exalta y lo levanta y le dice, porque dio una respuesta. Si no la da, pues dice aquí la palabra, en su tiempo vendrá juicio. Pero si da una respuesta, si cambia su estilo de vida, ¿tú qué crees que va a pasar con él o con ella? Si el infractor es hijo de Dios, el Señor lo traerá con lazos de amor hacia su presencia. Lo va a tratar con misericordia. No esperes que lo fulmine. A veces somos como Jonás, que queremos que caiga fuego del cielo sobre la ciudad. Pero el Señor estaba dando un mensaje de restauración para Nínive. Dice en Jonás 4:1, el enojo de Jonás. Acompáñame, vamos a leer. Jonás 4:1 dice, pero Jonás se apesadumbró al extremo y se enojó. Esto es cuando vio la salvación de Nínive. Cuando vio que el Señor no la destruyó como él quería, como él lo deseaba. Dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Fíjate hasta dónde llegó el enojo de Jonás. La palabra de Dios para todos, déjame leértelo. Ahí dice el título de la Biblia, la misericordia de Dios le disgusta a Jonás. Dice, a Jonás no le gustó nada que Dios salvara la ciudad y se enfureció. Entonces oró al Señor y le dijo, Señor, ¿no fue esto lo que yo decía cuando estaba en mi propio país? Fue por eso que al principio intenté huir a Tarsis. Sabía que eres un Dios bueno, que muestras gran compasión. No te enojas con facilidad, estás lleno de amor y estás dispuesto a cambiar los planes de castigo. Ahora, Señor, te ruego que me quites la vida, pues prefiero morir antes de tener que vivir así. Híjole. El corazón de Dios, repito, no es como el de nosotros. El corazón de Dios es misericordioso. El corazón de Dios es amoroso, es compasivo. El corazón de Dios es perdonador. El corazón de Dios está lleno de misericordia. Lleno. Jonás, cuando recibe el mensaje de parte de Dios de ir a Nínive, este Jonás se fue al lado contrario. ¿Por qué se fue al lado contrario? Nínive era una ciudad malvada, en contra de Dios. Durante muchos años estuvieron persiguiendo al pueblo de Dios. No los querían. Por eso es que él se fue.
Esta ciudad estaba totalmente en contra de lo que era, de lo que era el pueblo de Dios, y los perseguía y los mataba, y era injusto. Esta gran ciudad, como la llaman ahí, fue fundada por Nimrod. ¿Te acuerdas quién es Nimrod? Aquel gran, la Biblia lo expresa, se expresa de él como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y esta palabra delante de Jehová es que lo resistía, no que iban de la mano. Decía que lo resistía a Jehová. Era un enemigo de Dios. Esta persona fue el fundador de esta ciudad. Y la Biblia lo nombra también como el primer gran rebelde. Por esta razón es que Jonás odiaba a Nínive. ¿Tenía razón? Claro que tenía razón de odiarlos. ¿Estaba justificado su enojo hacia la ciudad? Claro que estaba justificado, porque durante años estuvieron persiguiendo al pueblo. Una tras otra, una tras otra y una tras otra. Lógicamente, Jonás estaba enfurecido. No quería mandar un mensaje, no quería llevar un mensaje, no quería que se arrepintiera el pueblo. No quería. En Jonás 1:1, cuando él huye, Dios le dice estas palabras. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Si lo leemos así nada más, entonces estamos nosotros entendiendo que el Señor está lanzando una destrucción en contra de la ciudad, porque ha subido el pecado delante de Dios, el pecado de la ciudad. Pero si nos ponemos a estudiar un poquito, la palabra pregona, en su traducción, en su raíz hebrea es cal, con K. Cal. Esta raíz se refiere a hacer un llamado de auxilio para misericordia. Entonces, el mensaje que les tenía que llevar a Jonás era de arrepentimiento. Era de pídeme ayuda porque he resuelto destruirte. Es clama a mí. Le está diciendo, necesita el pueblo clamar delante de mí por misericordia, para que se arrepientan. Ve y háblales porque necesitan arrepentirse, porque los voy a destruir. Entonces él dice, no, mejor que los destruya, yo me voy. Señor, haz justicia. Haz justicia por todas las personas que han matado a estos ninivitas. Pero en el corazón del Señor estaba el perdón, estaba la misericordia. Por eso les dice, ve, predícales, porque necesitan arrepentirse. Porque si no lo hacen, los voy a destruir. Por eso se fue Jonás. No nos hagamos nosotros como Jonás. Que cuando viene la misericordia de Dios, nos moleste. Cuando venga el Señor y confronte a aquellas personas a las cuales tengan faltas, el Señor las levante y les diga, ok, te voy a dar una oportunidad, sigue adelante. Vamos a caminar juntos. ¿Qué fue lo que pasó con Nínive? Los perdonó. Se arrepintieron. Después la ciudad fue destruida de todas maneras. El pecado los alcanzó. Pero en ese momento, cuando Dios había resuelto ya hacerlos pagar, ellos se arrepintieron. Dios extendió su misericordia, y esta extensión de su misericordia está totalmente en armonía con las siguientes palabras que el Señor Jesús dice en el Sermón del Monte. Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, por un lado lo que oíste que fue dicho, que viene distorsionado, que está viciado, pero dice aquí Jesús, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, que fue precisamente lo que Dios hizo con Nínive. Amad a vuestros enemigos, bendecir a los que te maldicen, hacer el bien a los que te aborrecen, orar por los que os ultrajan y os persiguen. Jesús no cambió la ley, le dio el sentido adecuado. Le dio el sentido real de las palabras y del sentir de parte de Dios hacia sus hijos, hacia su pueblo. El pueblo se había enfrascado solamente en que ellos son mis enemigos y estos son mis hermanos los judíos. Y a ellos los trato mal y a ellos los trato bien. Se rompió totalmente la armonía entre unos y otros y nada más estaban dispuestos a juzgar a sus enemigos, a apedrear a los enemigos y a pasarla bien con sus hermanos.
Y aquí el Señor eleva nuevamente el pensamiento y le da el sentido adecuado. Ama a tus enemigos. ¿Qué estamos viendo en nuestros días? ¿Que acaso el conflicto en Israel no es precisamente entre hermanos? No es precisamente entre hermanos, lanzándose misiles unos a otros, aniquilándose, cortando cabezas, asesinando niños, las peores atrocidades, porque nunca entendieron el mensaje, nunca escucharon lo que verdaderamente el Señor estaba diciendo, poner la otra mejilla. Vamos a parar aquí y vamos a continuar la próxima semana. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias a Dios. Señor, pónganse de pie, por favor. Señor, tu ley es clara. La Biblia nos exhorta, Señor. Nos hace cambiar nuestros pensamientos completamente. Lo que nosotros creíamos no es. Lo que nosotros pretendíamos como justicia no es la justicia que tú empleas, Señor, para la vida de cada uno de nosotros. Tú nos ves con amor y nos ves con misericordia. Cuando Jesús por 3 años les enseñó al pueblo de Israel, a sus seguidores, a sus discípulos, les enseñaba diciendo, al tercer día resucitaré. Ninguno de ellos le creyó, Señor. Todos fueron dispersos. El tercer día no había nadie afuera de la tumba esperando que el Señor resucitara. Él tuvo que ir por ellos nuevamente a juntarlos y extender su misericordia, Señor. Volver a perdonar su falta. Volver a restaurarlos, Señor, después de que por 3 años les estuvo diciendo constantemente que Él resucitaría. Extiéndenos tu misericordia a nosotros también, Señor. Ayúdanos a ser diferentes. Ayúdanos a cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. Que podamos nosotros ir delante de las personas con las cuales tenemos conflictos, abrazarnos, perdonarnos, hablar del asunto, Señor, y dejar todas las cosas ahí. Ayúdanos a resolver nuestras vidas, ayuda a resolver, Señor, nuestras relaciones, que tú estés en medio de la armonía de cada uno de nosotros, de nuestra familia, de nuestro matrimonio, en armonía con nuestros hijos, en armonía con los hermanos de la congregación, Señor, en armonía contigo. Ayúdanos, Señor. Queremos poner por obra tu palabra, Señor, y que no solamente sea una palabra más que escuchamos un domingo, Señor. Nos ponemos en tus manos. Obra en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.